El día de hoy vamos a estudiar asma. Es la primera parte de dos videos relacionados a la enfermedad. En este primer video hablaremos acerca de la fisiopatología y las manifestaciones clínicas, mientras que en el siguiente video detallaremos lo que es la guía eh, diagnóstica y terapéutica de esta enfermedad. Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que tenemos dos tipos principales de asma, y es el asma inducida por alérgenos y el asma inducida por irritantes, aunque pueden sobrelaparse, como ya veremos. Bueno, primero debemos situarnos en las vías respiratorias inferiores. Primero vamos a hablar acerca de la fisiopatología del asma inducida por alérgenos. Entonces estamos en las vías respiratorias inferiores a nivel de la mucosa, a nivel del epitelio, eh, de bronquios y bronquiolos. Tenemos que cuando un paciente se expone a un alérgeno que puede ser inhalado, inspirado, este va a alcanzar la mucosa. Vamos a representar con este color verde el alérgeno, que puede ser, por ejemplo, eh, restos de epitelio por ejemplo, cucarachas, pelaje animal, entre otros, que ya vamos a ver después cuáles son los más comúnmente asociados o a exacerbantes o desencadenantes del asma. Entonces, tenemos a nuestro alérgeno que entra en contacto con la mucosa de las vías respiratorias inferiores y este alérgeno va a ser captado, va a ser atrapado por una célula específica, que es la célula dendrítica, aunque los macrófagos también pueden realizar esta misma función, la cual es atrapar un alérgeno o atrapar un antígeno, para ser específicos, y procesan dicho antígeno en su interior. Lo degradan, lo convierten o lo parten en pedacitos, y estos pedacitos, estos antígenos, pueden ser presentados en una molécula, una proteína que está presente en la membrana de las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas y los macrófagos. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 o MHC2. En este MHC2 se van a exponer o se van a ubicar los antígenos atrapados y degradados por las células presentadoras de antígeno, en este caso la célula dendrítica. Siguiente paso es que la célula dendrítica va a entrar en contacto con un linfocito. Va a entrar en contacto con un linfocito T. Con un linfocito T todavía no especializado o no diferenciado totalmente. Cuando la célula dendrítica, la célula presentadora de antígeno, le presenta dicho antígeno al linfocito T, a su receptor del linfocito T, cuando se forma este complejo, el linfocito T se activa y se diferencia. Tiene muchas opciones para diferenciarse, pero en este caso hay una especialización específica que sufre este linfocito T. Al entrar en contacto con esta célula dendrítica en el epitelio, en la mucosa respiratoria de las vías inferiores, este linfocito T va a diferenciarse en linfocito T helper 2. Es el que más se relaciona a la fisiopatología del asma. Hay muchas o varias opciones o varios tipos de linfocito T ya especializado, como el helper 1, el helper 17, el helper folicular, entre otros. Pero en este caso el que nos interesa es el T helper 2, que va a liberar una determinada gama de citocinas que van a ser muy importantes en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces recordemos, célula dendrítica capta el alérgeno a nivel de la mucosa,
lo procesa, lo presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad y posteriormente lo lleva al linfocito T para que éste pueda especializarse, para que éste pueda reconocer este antígeno y comenzar a producir citocinas y montar una respuesta de tipo 2. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que tienen estos linfocitos T helper 2? Secretan unos ciertos tipos de interleucinas, como la interleucina 3, interleucina 4, interleucina 9, interleucina 10, interleucina 13, entre otros, e interleucina 5. Estas son las más importantes. En el caso en particular de la interleucina 4, esta va a tener un efecto particular en los linfocitos B. Los linfocitos B también van a ser capaces de captar los antígenos a nivel de la mucosa, sin necesidad de una célula presentadora. Y a partir de allí van a comenzar a producir sus proteínas por excelencia, que son los anticuerpos. Pero estos anticuerpos requieren, eh, por así decirlo, ganar una mayor afinidad por su antígeno para tener una unión más estable, más fuerte, y para eso es necesario la acción del linfocito T, de los linfocitos T helper. En este caso, el linfocito T helper 2, a través de la interleucina 2, va a inducir que esta inmunoglobulina, va a inducir que el linfocito B eh, se diferencie a un plasmocito, que son las células por excelencia productoras de anticuerpos. Pero, ¿qué anticuerpo va a ser el que este linfocito T helper 2 va a estimular su producción, por así decirlo? Es la el anticuerpo de tipo IgE. Bueno, además del linfocito T helper 2 hay otra célula importante para conseguir eh, esta acción. Es el linfocito T follicular helper o eh, linfocito T folicular, que va a ser el responsable directo de este cambio de isotipo de la inmunoglobulina. Y esta interleucina 4 va a ser la que en específico va a hacer que sea de tipo IgE. Una vez dicho lo anterior, eh, tenemos que estos linfocitos T helper 2, además de producir esta interleucina 4 importante para la producción de IgE, van a liberar una citocina muy importante en la fisiopatología, y es la interleucina 5. ¿Cuál es el efecto que va a tener esta interleucina 5? Básicamente, su efecto es el de una quimiotaxina o de una quimiosina. Va a generar quimiotaxis de una célula muy específica. Va a entrar en la circulación, va a inducir o va a atraer a los eosinófilos. Los eosinófilos van a ser clave en el desarrollo de esta enfermedad, en la progresión de esta enfermedad, importantes para la destrucción del tejido de las vías respiratorias inferiores en estos pacientes. ¿Y cómo lo van a lograr? Estos eosinófilos, recordemos, se asocian principalmente a las reacciones alérgicas y al ataque o a combatir infecciones parasitarias, ya sea por protozoarios o helmintos. Pero al ser cada vez menos prevalentes estas enfermedades infecciosas, los eosinófilos se van relacionando cada vez más a procesos alérgicos o suelen eh, estar presentes en mayor medida en estas enfermedades. ¿Cómo consiguen estas células generar daño tisular, destrucción del tejido?
a través de sus gránulos eosinófilos, los cuales van a contener principalmente proteína básica mayor, que es digámoslo así, toxina que va a generar el mayor daño a nivel del tejido. Otro de los componentes de estos gránulos van a ser los cristales de Charcot-Leyden, que suelen ser evidenciados en la patología, en la histopatología, y son muy específicos del asma. Y adicionalmente tenemos neurotoxina derivada de eosinófilos, que es otra de los, de las moléculas que pueden llegar a generar daño en el tejido del paciente. Entonces, tenemos que los eosinófilos van a liberar estos gránulos con proteína básica mayor y con esta neurotoxina, y esto va a comenzar a generar inflamación, va a comenzar a generar daño, va a comenzar a destruir las células del epitelio, va a comenzar a destruir la matriz extracelular, va a generar mayor inflamación y con ello mayor permeabilidad a nivel de los vasos sanguíneos, por lo cual va a estarse llenando de edema este tejido, cual va a contribuir a el proceso obstructivo relacionado a esta enfermedad. Bueno, una vez que el eosinófilo ha causado ya su daño, eh, mediado por estos gránulos, por estas toxinas, esto va a generar la activación de un tipo de célula de reparación del tejido. Son los fibroblastos. Bueno, no solo va a estar mediado por los eosinófilos, el daño tisular, ya vamos a ver que hay otras células relacionadas, como los neutrófilos, como los mastocitos, incluso como los macrófagos. Eh, Todo daño generado por estas células requiere un mecanismo de reparación. Y el mecanismo de reparación que tenemos es, en este caso, la regeneración del epitelio. El epitelio que puede estar dañado, puede estar destruido en estos pacientes, requiere regeneración. Mientras que la submucosa, digámoslo así, la parte del tejido conectivo que está por debajo del epitelio, requiere reparación eh, por, eh, por fibrosis. Entonces, en este caso es donde se activan los fibroblastos, que van a comenzar de manera lenta, de manera progresiva, a depositar eh, fibras de colágeno para regenerar el tejido. Ya vamos a ver posteriormente cuál es el efecto que esta regeneración en el tejido tiene a nivel de la función pulmonar de estos pacientes. Bueno, tenemos nuestro linfocito T helper 2 ya activado, que ha inducido esta respuesta de tipo IgE en los linfocitos B que ya se diferenciaron a plasmocitos o a células plasmáticas. Esta IgE va a unirse a dos tipos de células y son a los mastocitos y a los eosinófilos a través del receptor, a través del receptor de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina de tipo E. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos que dicho anticuerpo, al unirse a estos receptores en estos dos tipos celulares, cuando entra en contacto con un alérgeno, pongamos epitelio de cucaracha, pongamos polen, eh, pelaje animal, al unirse dicho antígeno, dicho alérgeno a estos receptores, a estos anticuerpos unidos a receptores en estas células, va a generar activación de las mismas células, va a generar que se activen. Y entonces de los eosinófilos vamos a tener que van a liberar sus gránulos eosinófilos con proteína básica mayor, lo cual va a generar daño a nivel del tejido, va a generar daño en el epitelio, va a generar daño en el tejido conectivo,
mientras que los mastocitos van a liberar algunas moléculas importantes, especialmente en la fase aguda de estos ataques de asma, en la parte más inicial de la patología. Y van a liberar histamina, van a liberar leucotrienos, van a liberar prostaglandinas y van a liberar interleucinas, como la interleucina 5, que va eh, a inducir o va a atraer eosinófilos. Vamos a ver qué efectos tienen estas moléculas liberadas por por los mastocitos. La histamina va a generar permeabilidad, va a generar vasodilatación y permeabilidad a nivel de los vasos sanguíneos, lo cual va a generar que un exudado penetre los vasos sanguíneos y llegue al tejido conectivo. Y entonces comienza a generar edema a nivel de las vías respiratorias inferiores. Es el efecto que tiene la histamina. Los leucotrienos van a generar broncoconstricción. Vamos a ver a través de qué mecanismo. Y las prostaglandinas van a contribuir a mayor activación de células inmunitarias, atracción de las mismas células, activación y de igual manera aumentan la permeabilidad, eh, el caudal y el flujo sanguíneo que llega a este tejido inflamado y exacerbando aún más la inflamación. Ahora, eh, como les mencioné, la histamina va a generar mayor permeabilidad vascular, con lo cual va a fluir mayor líquido, una mayor cantidad de agua, y no solo agua, sino que también proteínas, puesto que es un exudado. ¿Y qué efecto va a tener esto? Además de la inflamación que va a generar a nivel local en este tejido inflamado, este tejido que está sufriendo esta reacción alérgica, el aumento del flujo sanguíneo va a generar una mayor activación a nivel de de las glándulas mucosas, con lo cual va a comenzarse a producir más moco en las vías respiratorias, una mayor cantidad que contribuye al proceso de obstrucción, contribuye a que se establezca este patrón obstructivo en el asma. Este moco debe ser limpiado, debe ser excretado, debe ser desplazado de manera craneal para poder ser deglutido o poder ser expectorado. Pero, ¿qué es lo que sucede adicionalmente? El daño tisular, mediado principalmente por los eosinófilos, va a dañar unas estructuras especiales en el epitelio respiratorio, y son los cilios. Los cilios permiten que dicho moco pueda ser desplazado eh, hacia la, hacia la faringe, a través de su paso por los bronquios, tráquea, laringe, hasta llegar a la faringe. Entonces puede ser deglutido, puede ser expectorado. Pero al no tener ya esta función de o al estar dañados estos cilios, esta función no puede ser llevada a cabo. Entonces el moco se acumula a nivel local. Los leucotrienos, por otro lado, liberados por los mastocitos, van a actuar a nivel del músculo liso de los bronquios y los bronquiolos. Esto va a generar broncoconstricción, va a hacer que el calibre de estas vías respiratorias inferiores disminuya. Va a disminuir el lumen y esto va a hacer que el flujo de aire especialmente salga de manera más dificultosa, porque va a haber una mayor resistencia al flujo del aire y el aire puede quedar atrapado en los pulmones. De igual manera, las prostaglandinas como mencioné antes, van a generar mayor permeabilidad vascular, el agua o el plasma va a pasar con mayor facilidad al tejido intersticial
y va a llamarse la producción de interleucinas va a atraer a una mayor cantidad de células hacia este tejido inflamado. Ahora, eso en cuanto a lo que respecta a asma inducida por alérgenos. Pero, ¿qué es lo que sucede con el asma inducida por irritantes? Voy a poner el ejemplo del tabaco, que se ha visto que puede actuar como un irritante inductor de una respuesta asmática. Vamos que las especies reactivas de oxígeno liberadas por el humo del cigarrillo van a entrar en contacto con el epitelio de la mucosa respiratoria en las en las vías inferiores. Esto puede generar daño oxidativo a nivel de las células, dañando la función de los cilios, empeorando eh, el proceso de expulsión del moco de las vías respiratorias y también a las propias células. Entonces, al dañar a las células, estas van a comenzar a liberar algunas proteínas, algunas moléculas de señalización para activar y atraer a células del sistema inmune. Entre ellas se encuentran las alarminas, se encuentran las interleucinas como la interleucina 8 y los patrones moleculares asociados a daño o DAMP. Esto va a estimular eh, o va a atraer a las células del sistema inmune innato por excelencia como lo son los neutrófilos. Estos neutrófilos van a estar mediando la fase inicial de este eh, proceso hiperreactivo en las vías respiratorias inferiores. Además, van a activar a un tipo de célula no descubierta hace muy poco tiempo, que es la célula linfoide innata de tipo 2, la cual va a entre algunas interleucinas va a liberar interleucina 5, lo cual, como mencionamos antes, la interleucina 5 es la quimiosina que atrae a los eosinófilos hacia el tejido en donde esté siendo producida esta interleucina. Entonces tenemos que en este asma inducida por irritantes, pues, tener dos células efectoras. Vamos a tener los eosinófilos y vamos a tener los neutrófilos. Aunque adicionalmente tenemos que estas moléculas de señalización también van a activar a mastocitos. También son capaces de activar a mastocitos, los cuales van a liberar histamina, leucotrienos, como ya mencionamos antes. Otro de los procesos a ser explicados en el asma es la hiperreactividad bronquial, la cual no es más que una respuesta exagerada de el músculo liso a nivel de los bronquios y bronquiolos que al ser expuestos a un estímulo no nocivo, a un estímulo que a una persona no asmática no generaría efecto alguno, en estos pacientes puede llegar a generar broncoconstricción. Vamos a ver. Tenemos que las moléculas liberadas por las células efectoras en la fisiopatología que ya explicamos, pueden generar daño a nivel de la mucosa respiratoria, a nivel del epitelio. Y esto puede generar que zonas específicas del epitelio queden desnudas, queden sin protección del epitelio y dejen expuesto el tejido conectivo o la zona subepitelial de las mucosas, en las cuales vamos a encontrar eh, entre tantas estructuras, fibras nerviosas, que pueden ser autónomas o no autónomas. Dichas fibras nerviosas son las que pueden llegar a mediar eh, broncoconstricción refleja. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos que, por ejemplo, en pacientes asmáticos que se exponen a temperaturas frías, a aire frío, o que se encuentran realizando ejercicio, hiperventilando, dicho aire frío o aire seco puede estimular dichas fibras
sensitivas que van a mediar una broncoconstricción refleja. Y esto va a generar un episodio obstructivo agudo inducido por el ejercicio, por ejemplo. Pero hay otros desencadenantes que vamos a ver. Pero en cuanto a esta hiperreactividad bronquial, es lo que tenemos, una pérdida del epitelio que deja expuestas las fibras sensitivas de algunos nervios, y esto puede generar, al estimular dichas fibras con mayor facilidad debido a la ausencia del epitelio, puede generar broncoconstricción refleja. Ahora, como mencioné ya algunas veces, tenemos que en el asma existe un patrón obstructivo, el cual va a estar mediado tanto por la broncoconstricción, ya mediada por leucotrienos, que generan esta contracción del músculo liso, por moco que puede llegar a taponar el lumen de las vías respiratorias, y por edema, por este líquido inflamatorio que puede llegar a, a formarse en el tejido conectivo de las vías respiratorias inferiores. Entonces, todo esto va a generar obstrucción. Pero la particularidad de esta obstrucción es que, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad, puede llegar a ser reversible. Al administrarse broncodilatadores como los beta 2 agonistas, o como moléculas eh, de tipo metilxantinas, es decir, o el ejemplo más conocido es la teofilina, pueden incrementar los niveles de AMP cíclico en el músculo liso y generar broncodilatación. Quizá no tienen un efecto muy considerable a nivel de la producción de moco o a nivel de la inflamación que se genera en el tejido, pero sí van a contribuir a disminuir parcialmente la obstrucción. Y en este caso suele ser más, dicha disminución es mucho más importante, mucho más significativa para aliviar la sintomatología de los pacientes con esta enfermedad obstructiva, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el EPOC, en enfermedad en la cual el uso de estos broncodilatadores puede tener un efecto menos significativo, con una menor impacto en cuanto a la obstrucción, puesto que ahí suele encontrarse una obstrucción ya más fija. Pero dicha obstrucción fija puede llegar a estar presente en el asma, pero en fases ya un poco más tardías, en las cuales el paciente no ha sido adecuadamente controlado y ha estado sufriendo un proceso de inflamación más continuo, más importante, que condujo a fibrosis a través del mecanismo que había mencionado acá, el cual la inflamación genera mecanismos de regeneración con mayor producción de colágeno, y esto puede generar fibrosis del tejido y hacer que la obstrucción quede fija. Por ejemplo, acá tenemos que, a pesar de que se administra un beta 2 agonista, la obstrucción del paciente no quede aliviada, no mejore, porque en este caso ya digamos, la parte subepitelial, el tejido conectivo, está mucho más engrosado con colágeno, con un montón de colágeno, después de años de inflamación. Entonces, a pesar de que tú administres beta 2 agonistas o metilxantinas, a pesar de que exista broncodilatación como tal, exista relajación del músculo liso, no hay nada que pueda aliviar la fibrosis que ya está establecida en dicho bronquiolo. Ya. Eh, Otro de los hallazgos patológicos que vamos a tener en estos pacientes es la hiperinflación de los pulmones, puesto que tenemos que el aire ingresa, ingresa fácilmente. No hay mucho problema en cuanto a la inspiración, no hay mucho problema en cuanto a la entrada de aire, a menos de que la obstrucción sea muy severa, a menos de que la broncoconstricción sea demasiado
fuerte si es que hay un tapón de moco que no permita que para nada pase el aire hacia el interior de los pulmones, pero tenemos que principalmente es una enfermedad obstructiva que impide el flujo expirado, impide que se expira fácilmente el aire. Entonces tenemos que las vías respiratorias van a estar ocluidas parcial o totalmente en algunos casos, y esto va a dificultar que el aire salga de los pulmones, que ingrese a la tráquea. Entonces el aire se va a quedar, va a ser retenido en los pulmones y los pacientes no van a tener mucho problema para inspirar, como dije, entonces van a estar metiendo mucho aire, pero van a estar sacando muy poco aire, van a estar sacando una poca cantidad un volumen muy bajo de aire. Y esto va a generar que las vías respiratorias y los alvéolos se agranden, se sobreinflen, se hiperinflen. Hay una hiperinflación del pulmón. Y esto se va a evidenciar como un agrandamiento de los pulmones, lo cual en la radiografía de tórax puede observarse de la siguiente manera: aplanamiento del diafragma. Eh, Puede ser de igual manera aplanamiento o estrechamiento del mediastino. Bueno, un poco resumiendo lo que mencioné, tanto en el asma inducido por alérgenos como asma inducido por irritantes, tenemos que, en el caso de los alérgenos, estos entran en contacto con la célula dendrítica le presenta al linfocito T, el linfocito T se diferencia principalmente a linfocito T helper 2, y este va a liberar algunas interleucinas: interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, 10, 9, 3. La interleucina 4 va a ser importante para la diferenciación del linfocito B a célula plasmática productora de IgE. Esta IgE va a unirse a mastocitos, a eosinófilos, que al unirse de nueva cuenta al alérgeno, va a activarse y van a liberar bastantes mediadores inflamatorios y de lesión del tejido. Esta interleucina 5 va a atraer a eosinófilos desde la circulación. En cuanto al asma inducido por irritantes, como infecciones o como eh, tabaco, como aire contaminado, va a generar daño a nivel del epitelio, va a ser lesivo para el epitelio, y esto va a inducir la producción de alarminas como interleucina 25 y 33, va a inducir la producción o liberación de patrones moleculares asociados a daño, o DAMP, interleucina 8, lo cual va a llamar a neutrófilos desde la circulación. También pueden activar estas células linfoides innatas de tipo 2 que pueden producir interleucina 5 y llamar a más eosinófilos. Eh, Todas estas células son capaces de producir leucotrienos, ya son capaces de producir leucotrienos, y en este caso en particular vamos a tener que el leucotrieno D4 va a ser el que principalmente va a generar broncoconstricción, generar contracción del músculo liso. Ya, una vez ya mencionada la fisiopatología, veamos las alteraciones funcionales que pueden llegar a ser medidas en estos pacientes. Tenemos que en cuanto a la relación ventilación-perfusión, hay un incremento del cortocircuito, es decir, el índice BQ va a ser menor a 0,8, va a ser menor a 0,8, puesto que en este caso no hay ninguna alteración en la perfusión, no, no hay alguna alteración a nivel de los vasos o a nivel del corazón que dé lugar a una menor perfusión del tejido. Pero lo que sí puede ocurrir es que en casos un poco severos la ventilación va a verse muy comprometida, al haber una obstrucción muy severa que impida que los alveolos se ventilen adecuadamente. Entonces puede haber una disminución de la ventilación, lo cual va a llevar a un incremento del cortocircuito que se evidencia con una relación BQ menor a 0,8.
En cuanto a la gasometría, tenemos que en episodios no severos de asma, la presión arterial de dióxido de carbono puede estar de normal a baja. Baja porque los pacientes van a estar hiperventilando y la hiperventilación puede llegar a disminuir eh, la concentración de dióxido de carbono. Entonces podemos tener unos niveles bajos de dióxido de carbono. Puede llegar incluso al punto de la alcalosis respiratoria. Pero vamos a ver que en episodios severos, la presión arterial de dióxido de carbono puede estar incrementada, puede estar mayor a 45 milímetros de mercurio, ya sea porque la obstrucción es tan severa que no permite que el aire pueda eh, ser expirado, es decir, hay mucha retención de aire y con ello mucha retención de dióxido de carbono, o que dada el gran trabajo que está realizando el paciente con sus músculos de la respiración para poder tener una adecuada ventilación, puede llegar al punto de que esos músculos se fatiguen, puede haber fatiga muscular, lo cual va a dificultar de igual manera la ventilación, va a hacer que el diafragma va a quedar fatigado, los intercostales van a quedar fatigados y entonces el paciente no va a poder eh, expirar dicho aire de manera adecuada y va a retener ese dióxido de carbono, llegando al punto de hipercapnia y de acidosis metabólica, perdón, acidosis respiratoria. En cuanto a la presión de oxígeno, tenemos que puede estar de normal a baja. Por lo general, en episodios leves a moderados, la presión de oxígeno va a estar normal. Y cuando va a estar baja es principalmente cuando hay una obstrucción muy severa que complique bastante la ventilación alveolar. Ya, en cuanto a las capacidades pulmonares, tenemos que algunos efectos a nivel de los volúmenes del pulmón. Esto va a representar un paciente normal y esto a un paciente con asma. Lo que principalmente vamos a observar es que nuestro volumen residual, nuestra, nuestro volumen expiratorio de reserva van a aumentar. Principalmente el volumen eh, residual. El volumen residual es el que va a incrementar porque recuerden, el aire va a quedar retenido adentro de los pulmones. No va a poder participar en la ventilación, no va a poder ser expirado. La expiración va a estar comprometida en estos pacientes. Entonces el aire al ser retenido va a acumularse en los pulmones y por ello la hiperinflación. Es así que el volumen residual va a aumentar, puesto que el aire no puede ser expirado y es retenido en los pulmones y los hiperinfla, al punto de que dicho volumen, eh, bueno, como mencioné, queda retenido. En cuanto al volumen expiratorio de reserva, tenemos que puede estar ligeramente disminuido, puesto que al ser esta una enfermedad obstructiva, impide un adecuado flujo de expiración. Es así que dicho volumen puede estar disminuido porque hay menos volumen que puede ser sacado de los pulmones. En cuanto al volumen tidal, tenemos que puede estar normal o puede estar disminuido en casos de que el paciente esté taquipneico, lo cual disminuye el tiempo tanto de inspiración como expiración, disminuyendo dicho volumen. En cuanto al volumen inspiratorio de reserva, tenemos que suele estar en general disminuido por la mayor ocupación del volumen residual y la dificultad de ingresar una mayor cantidad de aire en un pulmón que ya está lleno de por sí. Entonces tenemos volumen residual incrementado, volumen expiratorio de reserva, y aquí se me fue, era el AS, lo siento, disminuido, volumen tidal normal a disminuido y volumen inspiratorio de reserva disminuido.
Todo esto, la suma de todos estos volúmenes nos da lugar a la capacidad pulmonar total, la cual, debido a al incremento del volumen residual, suele estar aumentada. En cuanto a los factores de riesgo del asma, tenemos factores de riesgo personales y tenemos factores de riesgo ambientales. En cuanto a los factores de riesgo personales, tenemos que el que suele asociarse mayor medida suele ser la atopia. Pacientes atópicos, pacientes con enfermedades alérgicas como rinitis alérgica, se suele observar que tienen un mayor riesgo de desarrollar asma. Historia de infección de respiratorias, puesto que esto puede dar lugar a eh, mayor sensibilidad a nivel de las vías respiratorias inferiores. El estatus de vacunación, pacientes eh, al no cumplir con todas las vacunas necesarias, están más susceptibles a infecciones y esto puede dar lugar a mayor sensibilidad a nivel de las vías. He visto que pacientes prematuros suelen tener mayor riesgo, pacientes con obesidad debido al estado inflamatorio crónico que sufren estos pacientes. Eh, Pacientes con historia de ictericia neonatal, predisposición genética, pacientes que tienen familiares, primer grado principalmente con asma, son más susceptibles a sufrirlo. Edad. Si bien es importante mencionar que eh, el desarrollo del asma puede presentarse a cualquier edad realmente, se ha visto que usualmente suele debutar en pacientes más jóvenes. El sexo suele es quizá un factor de riesgo no, con un impacto no tan considerable, pero se ha visto que tiene una mayor incidencia en pacientes del sexo masculino. Y ausencia de lactancia. Con esto me refiero a pacientes que durante los primeros meses de vida no recibieron lactancia exclusiva, lactancia materna, sino que recibieron, por ejemplo, fórmula como forma de alimentación. Estos pacientes suelen estar con un mayor tener mayor riesgo de alergias, de asma. Y en cuanto a, a los factores de riesgo ambientales, tenemos la exposición al tabaco, la contaminación aérea y el estatus socioeconómico, el cual, para ser específico, es estatus socioeconómico alto. El motivo de esto es un poco complejo y es que el motivo por el cual están más relacionados, por el cual el asma está más relacionado al estatus socioeconómico alto, es que en esta diapositiva les mencionaba que los eosinófilos suelen relacionarse tanto a reacciones alérgicas como infecciones parasitarias, al igual que los linfocitos T helper 2. Tanto T helper 2 como eosinófilos suelen verse más en estos dos tipos de patologías. Pero tenemos que las infecciones parasitarias son más prevalentes en población de un estatus socioeconómico bajo debido a problemas en la sanidad, eh, una, un servicio sanitario más precario, suele estar relacionado a una mayor tasa de infección por parásitos, lo cual es menos prevalente, evidentemente, en poblaciones con un estatus socioeconómico más alto, en los cuales suele haber eh, mayor higiene en general. Entonces, en estos casos, en los pacientes que de estatus socioeconómico bajo, estos dos tipos celulares están, eh, digámoslo así, mayormente entrenados para combatir este tipo de infecciones. Pero en pacientes no expuestos a infecciones parasitarias, lo que sucede es que el sistema inmune, de alguna manera, este tipo en particular, está menos entrenado, está menos eh, claro, capacitado para combatir este tipo de infecciones. Entonces, lo que sucede es que suelen ser más susceptibles a responder ante ciertos antígenos, ante ciertos alérgenos, por lo cual son los que median estas reacciones alérgicas. En cuanto a los factores desencadenantes del asma, tenemos que hay
fármacos que pueden llegar a generar eh, broncoconstricción o una respuesta exagerada de las vías respiratorias inferiores, como la metacolina, la cual es importante en cuanto al diagnóstico de los pacientes asmáticos, puesto que este agonista del receptor muscarínico de tipo 3 va a generar broncoconstricción en cualquier paciente, asmático y no asmático, constricción. Pero la particularidad de la metacolina es que en los pacientes asmáticos va a generar una disminución en el FEV1 mayor al 20%, una disminución mayor al 20%. Es la particularidad de esta prueba en los pacientes asmáticos. Mientras que en pacientes no asmáticos puede disminuir el FEV1, pero en una magnitud muy pequeña, un porcentaje muy pequeño, como del 5%. Es muy bajo, no es significativo. Entre otros tenemos la histamina, liberada por los mastocitos, el ATP, liberado por las células dañadas, por las células lesionadas. No es normal que haya ATP en el medio extracelular, es una molécula intracelular netamente que al ser expulsada por un proceso lesivo de las células puede inducir eh, una, eh, una mayor respuesta bronquial o bronquiolar. En los agentes físico-químicos tenemos, bueno, como les mencioné antes, el ejercicio se ha visto que puede desencadenar un episodio asmático. Esto se debe a que estos pacientes suelen hiperventilar, o sea, toda persona que hace ejercicio hiperventila e inspira aire frío y seco. Y esto puede estimular las fibras sensitivas a nivel de las vías respiratorias y generar broncoconstricción refleja a través del mecanismo que mencionamos anteriormente. En los contaminantes del aire tenemos el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el humo del tabaco. Tenemos que infecciones respiratorias, pueden ser virales o bacterianas también, pueden desencadenar o exacerbar el asma. Otros fármacos, entre otros fármacos se encuentra el propanolol y los AINES. En cuanto al propranolol y otros beta bloqueantes no selectivos, va a inhibir tanto a beta 1 en el corazón como a beta 2 en las vías respiratorias. Y esto va a generar broncoconstricción, puesto que no hay esta contraparte de la broncodilatación mediada por beta 2. Los AINES en particular, recordemos que son inhibidores de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa utiliza ácido araquidónico de las membranas para producir eh, prostaglandinas. Pero si es que el ácido araquidónico no puede ser utilizado por la ciclooxigenasa, va a ser utilizado por la lipoxigenasa, que es la que produce leucotrienos y y son mediadores inflamatorios muy importantes en el asma. Eh, Entre los alérgenos tenemos la penicilina, tenemos isocianatos, anhídridos, cromato, moléculas orgánicas como la caspa de los animales, ácaros, tenemos epitelios, por ejemplo, como el de cucarachas, de otros animales, de otros insectos también pueden inducir el asma, el polvo de madera, el polen es otro ejemplo. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el asma se caracteriza por una sintomatología intermitente, es decir, a lo largo del tiempo, el paciente puede que semana 1 o día 1 presente un episodio de asma, y el cual va a estar seguido de un periodo asintomático de semanas, meses o días, hasta presentar otro episodio. Esto puede variar, realmente puede variar. Puede que los episodios sean más seguidos o que las manifestaciones sean puede que las manifestaciones sean más constantes. Va a variar, realmente va a variar, pero lo característico del asma es que es intermitente, la sintomatología es intermitente y puede ser tanto leve como moderada o muy severa, puede llegar a ser potencialmente mortal en algunos casos. Y dicha sintomatología corresponde a sibilancias, corresponde a disnea, corresponde a sensación de estrechez torácica, tos
y cianosis ya en casos más agudos, severos, en los cuales la ventilación está muy comprometida y no llega a haber una ventilación alveolar adecuada. En los signos tenemos taquicardia, taquipnea y pulso paradójico. El pulso paradójico en específico puede llegar a evidenciarse como una disminución de 10 mayor a 10 milímetros de mercurio de de la presión arterial durante la inspiración. Ya es decir, cuando los pacientes inspiran, puede llegar a evidenciarse una disminución mayor a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial. Y esto se debe a que, recordemos, los pacientes asmáticos, los episodios agudos van a tener pulmones hiperinflados. ¿Qué efecto va a tener esto? Tenemos aquí nuestro pulmón izquierdo. Este pulmón puede, durante la inspiración, llegar a llenarse más. Ya recordemos, está hiperinflado el pulmón, entonces puede llegar a inflarse de más y generar una, puede llegar a comprimir el corazón, el ventrículo izquierdo. Puede llegar a comprimir el ventrículo izquierdo y adicionalmente, bueno, y esto va a disminuir evidentemente el llenado ventricular. Durante la inspiración, incrementa el retorno venoso. El retorno venoso va a incrementar y con ello va a aumentar el volumen que llega a aurícula derecha y a ventrículo derecho. Este aumento de la precarga en el corazón derecho puede llegar a desplazar, puede llegar a hacer que se dilate el ventrículo derecho y con ello desplace el septo interventricular hacia la izquierda, con lo cual vamos a tener dos estructuras que van a estar comprimiendo el ventrículo izquierdo, es decir, el pulmón hiperinflado y el septo interventricular, lo cual va a generar disminución de la presión al disminuir el volumen que está siendo eyectado. Ya, y finalmente hiperreactividad bronquial demostrable con el test de metacolina que ya mencioné anteriormente. Pero bueno, este va a generar eh, una disminución del FEV1 mayor al 20%. Además, al administrar un beta 2 agonista como el salbutamol, vamos a tener una mejoría del FEV1 mayor al 12%. Ya, y finalmente, en cuanto a la espirometría, en estos pacientes sabemos que es un trastorno obstructivo crónico, en el cual va a haber una obstrucción que se hace más evidente durante la expiración. En este caso vamos a tener que, al haber un aumento de la resistencia, el volumen que es expirado en el primer segundo es muy bajo, porque es muy difícil que atraviese una vía que está con un calibre muy bajo. Entonces el aire va a pasar con una gran presión, con una gran resistencia y va a llegar a ser, y esto se va a manifestar con una disminución del volumen que se expira, especialmente en el primer segundo. Puede que el volumen o el volumen que llega a ser expirado durante todo la espirometría pueda ser normal, aunque puede estar disminuido. Pero típicamente lo que vamos a encontrar es un FEV1 FVC menor a 0,7, puesto que es un patrón obstructivo. Pero es un patrón obstructivo que puede ser reversible, es decir, esto es lo que lo diferencia del EPOC, que es reversible al administrar un broncodilatador. Eso es todo.